vamos a meternos de lleno en un tema complejo. Venezuela. ¿Qué es exactamente? ¿Una democracia con sus fallos o directamente una dictadura? Es la pregunta del millón y la respuesta, como veremos, tiene muchísimos matices. Y todo este análisis arranca con esta frase, que es cuanto menos sorprendente. La dijo el comunicador Diego Ruzarín después de estar en Venezuela y de conocer a Nicolás Maduro. Lo que le chocó fue ver a un supuesto dictador, haciendo campaña, pidiendo el voto, casi como un político cualquiera. A ver, ¿cómo encaja eso con la imagen que solemos tener de un dictador? Y aquí está la contradicción en estado puro. Por un lado tienes la imagen de un líder en campaña electoral, por el otro, acusaciones durísimas, tremendas, de organismos como Naciones Unidas que hablan de crímenes de lesa humanidad. Son dos realidades que parecen, totalmente irreconciliables. Para intentar entender algo hay que ser objetivos, así que para analizar esto sin dejarnos llevar por opiniones, necesitamos un marco de referencia. Vamos a usar, por así decirlo, una especie de checklist de lo que define una democracia según los estándares internacionales. Y esta es la base, el modelo ideal. Un sistema donde el poder, en teoría, lo tiene la gente y donde hay contrapesos para que nadie acumule demasiado poder. Y, por supuesto, donde se respetan las libertades y los derechos fundamentales. Con esta vara vamos a medir la realidad venezolana. Entonces, nuestro análisis se va a centrar en 3 pilares, 3 puntos clave. Primero, la separación de poderes. Segundo, si las elecciones son de verdad libres y justas. Y tercero, si se garantizan los derechos humanos. Si un país falla en esto, su democracia como mínimo está en problemas. Venga, vamos al lío. Vamos a poner a prueba estos 3 pilares con datos y hechos documentados. Empecemos por el primero y quizás el más técnico, la separación de poderes. ¿Existe de verdad un equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? A ver, fijaos en esta cronología porque es reveladora. En 2015, la oposición gana las elecciones legislativas por una mayoría aplastante. ¿Qué pasa justo después? Pues que el Tribunal Supremo de Justicia se llena de jueces leales al gobierno. Y poco a poco, este tribunal va quitándole todas las competencias a la Asamblea Nacional, hasta, básicamente, anularla. El golpe final es crear una asamblea paralela, la Constituyente, con poderes absolutos y formada solo por oficialistas. Pasamos al segundo pilar, las elecciones. Y sí, en Venezuela se vota, y se vota a menudo. La cuestión no es si hay urnas, sino si esas elecciones son de verdad competitivas y justas. Y aquí es donde surgen los problemas. Los principales líderes de la oposición son inhabilitados, no se permite una observación internacional creíble. Por todo esto, organismos como la Unión Europea no han reconocido los últimos resultados presidenciales. Ahora, una cifra: 455. Este número es tremendo. Es el número de casos de desaparición forzada desde 2015 que el propio gobierno de Venezuela ha admitido. 455 personas, y la inmensa mayoría de esos casos siguen sin resolverse. Y esa cifra nos lleva directamente al tercer pilar, los derechos humanos. Y no hablamos de casos aislados. Organizaciones de enorme prestigio como Amnistía Internacional o Human Rights Watch llevan años documentando un patrón de represión sistemática, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales. La cosa es tan grave que la Corte Penal Internacional tiene una investigación formal abierta, la primera en la historia de América Latina. Vale, hemos visto las evidencias y las acusaciones de la comunidad internacional, pero para tener una visión completa es fundamental escuchar la otra versión. ¿Qué dice el gobierno de Venezuela? ¿Cómo justifica todo esto? Y aquí tenemos el choque de narrativas. Donde unos ven elecciones manipuladas, el gobierno ve la voluntad del pueblo. Donde se denuncia que no hay separación de poderes, ellos dicen que actúan dentro de su propia legalidad. Y la represión, pues para ellos es una defensa necesaria contra lo que llaman injerencia imperialista. Son dos formas completamente opuestas de interpretar la misma realidad. Entonces, después de ver estas dos visiones tan enfrentadas, ¿en qué quedamos? ¿Es blanco o es negro? Pues a lo mejor la respuesta está en los grises. La ciencia política moderna nos dice que los regímenes no son simplemente democracias o dictaduras. Hay todo un espectro en medio. Y muchos expertos sitúan a Venezuela justo ahí, en esa zona gris, en un sistema que no es ni una cosa ni la otra del todo. Un sistema híbrido. Y para estos regímenes híbridos hay un nombre técnico: autocracia electoral. ¿Qué significa? Pues básicamente un gobierno que mantiene la apariencia de una democracia, sobre todo las elecciones, pero que en la práctica las ha vaciado de contenido. Se vota, sí, pero sin las garantías ni las libertades necesarias para que el resultado sea realmente democrático. Y este gráfico lo resume perfectamente. Muchos observadores no colocan a Venezuela en el rojo de una dictadura cerrada, como podría ser Corea del Norte, pero desde luego tampoco en el verde de una democracia plena.
La sitúan en ese amarillo intermedio, una autocracia electoral, un sistema que usa las herramientas de la democracia para mantenerse en el poder de forma autoritaria. Y todo esto nos deja con la pregunta final, que es quizá la más importante de todas. Si se mantienen las elecciones, pero se anulan los parlamentos, se persigue a la oposición y se violan los derechos humanos, ¿en qué punto exacto se cruza esa línea invisible entre una democracia con muchos problemas y una dictadura que funciona como tal? Ahí queda la reflexión.